La monja, 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 monja. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de La Monja, la nueva película dentro del universo de Expediente Warren, una franquicia que a mí al principio me gustaba mucho, pero que tengo que reconocer que cada vez me interesa menos, desgraciadamente. Se trata de un spin-off de uno de los personajes demoníacos que aparecían en Expediente Warren 2, el caso Enfield, concretamente el de la monja del título. Lo que nos cuenta la película es el origen de este personaje, ambientándola en la Rumanía de los años 50, un escenario totalmente nuevo para esta saga. El film parte del suicidio en extrañas circunstancias de una monja en una abadía de clausura que provoca que el Vaticano decida enviar a dos personas a investigar el suceso, en concreto a un cura y a una joven novicia. Una vez allí, estas dos personas encargadas de investigar el misterio descubrirán la realidad de esta abadía y se verán inmersas en una serie de extrañas y terroríficas circunstancias. Para empezar, quiero decir que La Monja me ha parecido la película más floja de toda la saga hasta el momento. A mí Expediente Warren me gusta mucho, me parece muy original, me encanta este matrimonio, me importan mucho sus personajes, creo que está muy cuidada, la atmósfera está muy conseguida, es muy interesante la estética de los años 70, que además lleva a la película a hacer homenajes al terror de aquella época, sobre todo al Resplandor o al Exorcista, por ejemplo. Y un poco la mitología de este matrimonio que se encarga de resolver fenómenos paranormales y que después recopilan todas las piezas que se han visto inmersas en estos sucesos, digamos, demoníacos en una parte de su casa, como teniendo un pequeño museo que a mí me recuerda mucho a una serie que yo veía de pequeño que se llama Misterio para tres, o al menos así se llamó en España. Todos estos elementos hacían que esta película fuera especial, no solo diera miedo, que también lo daba, tenía sus sustos, sino que tenía una propuesta diferente, más original, una propuesta no solo estética, sino en general estilística, pero también interna en relación a la historia y los personajes. En este sentido, creo que la secuela estaba a la altura, Expediente Warren 2, el caso Enfield, y además trasladaba la acción al Reino Unido, cosa que aportaba una cierta novedad. Lo único que le reprocho a esa secuela es que tenía un interés demasiado forzado en introducir personajes claramente para después tener la oportunidad de hacer un spin-off con ellos, como por ejemplo es el caso de la monja. En Annabelle, por ejemplo, fue la primera vez que eché mucho de menos al matrimonio Warren, pero por lo menos era una película que claramente estaba obsesionada en homenajear constantemente en todos sus planos prácticamente a la semilla del diablo, cosa que me parecía incluso atrayente. En cambio, Annabelle Creation, trasladada a los años 50, no hacía ningún homenaje a ninguna película de terror, no tenía ninguna importancia su estética, estaba trasladada a otra época y sin embargo no lo aprovechaba para nada, así que ya prácticamente solo le quedaban los sustos. La monja va un poco en esa línea con todos esos defectos. Otra vez echamos mucho de menos a los Warren, la historia es demasiado simple, no se aprovecha la ambientación, no vemos homenajes a ningún tipo de película, la estética no está nada cuidada, incluso diría que está dirigida de manera un poco torpe. En este caso la película está otra vez ambientada en los años 50, concretamente en Rumanía, y sin embargo no lo aprovecha para nada, podría utilizarlo para hacer algunos homenajes al cine de terror de los años 50, se me ocurren por ejemplo algunas películas de la Hammer, y además teniendo en cuenta que sucede en Rumanía, la región donde todos asociamos Transilvania. Sin embargo, viendo la película, y aunque te das cuenta de que sucede en otra época, no cambiaría tanto si lo trasladáramos a un pequeño pueblo de Estados Unidos, y eso quiere decir que realmente no está sirviendo para nada la atmósfera ni la escenificación. Los personajes son insípidos, no nos importa demasiado lo que les pase, ni tampoco nos importa demasiado las relaciones que tienen entre ellos. Eso hace que tú no consigas como espectador engancharte a la película. Por lo que despojada de todo esto, a la película solo le quedan los sustos que por primera vez me ha parecido que están realizados de la manera más torpe y más obvia y más, digamos, ruidosa. Un poco supongo que para compensar todas sus carencias, pero a mí no me soluciona nada porque yo no he venido solo aquí a que me asusten, quiero que me expliquen una historia y no me están explicando nada que me interese demasiado. Lo único bueno que puedo decir de la película es que solo dura 90 minutos, el ritmo es bastante ágil, por lo que en ningún momento llega a hacerse verdaderamente aburrida. Otra cosa es que no nos interese demasiado lo que está pasando, pero como es bastante llamativa, pues más o menos te mantiene atento.
y sobre todo se pasa bastante rápido. A mí personalmente no me ha dado mucho miedo, aunque el terror es algo muy subjetivo. Si os gusta el cine de terror que se base esencialmente en sustos, quizá esta es vuestra película, pero si esperáis algo a la altura de Expediente Warren, olvidaos, porque esto es un pequeño complemento dentro de la saga que es totalmente olvidable. Esta es en resumen mi opinión y ahora os toca a vosotros. Me gustaría que me dejarais un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme qué os ha parecido la película, o si no, me podéis decir también cuál es la película de terror que más miedo os ha dado en un cine. Recordad darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si queréis estar al tanto de las actualizaciones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.